Bueno, se cumplen ahora ya 40 años de la reunión de Barbados. Parece increíble, pero la motivación para esta preocupación era que en esa época eran muy escasos los trabajos antropológicos o las investigaciones antropológicas que dieran cuenta de la situación crítica, económica y social por la que atravesaban los pueblos que investigábamos, que estudiábamos. Podríamos trabajar sobre sus mitos, sus sistemas parentales, sus sistemas políticos, sobre sus sistemas económicos, pero muy pocas veces se documentaba las críticas situaciones a las que eran sometidos tanto por los estados nacionales, dentro de los cuales estaban incluidos, como por las instituciones regionales, como por los frentes, en el caso de las áreas selváticas de América Latina, como por las poblaciones regionales que entraban en contacto con ellos en las tierras bajas de América del Sur. En esa primera reunión, George Grunberg trató de reclutar a un grupo de antropólogos que estábamos trabajando en ese momento básicamente sobre las tierras bajas tropicales, y para los cuales nuestros trabajos se habían orientado precisamente un poco a lo que después se han llamado estudios situacionales, es decir, estudios que describen las circunstancias que padecían estos pueblos, sí que fueran necesariamente denuncias. En algunos casos sí eran denuncias de las situaciones. Hoy parece casi normal la existencia de una antropología solidaria, de una antropología que se involucre con los pueblos con los cuales trabaja. Pero en aquella época esa era una tarea reservada para los periodistas. Las masacres de indios en Planas, en Colombia, por ejemplo, que en aquella época había conmovido a la opinión pública, y había conmovido porque los asesinos de estos indígenas, que eran campesinos colombianos, habían sido liberados por las instituciones de justicia de Colombia al declarar que ellos no sabían que matar indios era un delito. Consideraban que era una cosa normal, como se había venido haciendo durante generaciones. Esta reunión se desarrolló, como decía, cada uno realizó una investigación, un reporte sobre la situación de los indígenas en el área que le correspondía, destacando las situaciones más críticas en cada uno de esos ámbitos, mapeando estas situaciones, y todos juntos trabajamos en la elaboración de la declaración que estaba dirigida a los gobiernos
a las iglesias y a la antropología. Un gran impacto, es decir, en casi todos los ámbitos académicos hubo algún grupo que se identificó con esta propuesta, donde se solicitaba una acción, una relación más solidaria con los pueblos indígenas. Es decir, fue un documento que tuvo un impacto mucho mayor del que nosotros suponíamos que iba a tener. Y ese impacto derivó de que, digamos, no es que nosotros fuimos la cresta de una ola, sino que las aguas nos levantaron. Sí, es que el medio intelectual o el medio político estaba listo para un documento de esta naturaleza. Estaba esperando un documento de esta naturaleza que apoyara muchos esfuerzos aislados que se estaban dando en América Latina, muchas propuestas aisladas, y encontraron allí una especie de respaldo ideológico, un ámbito de inserción ideológica. De esta forma, la declaración se publicó y logramos que se publicara, por ejemplo, en mi caso, se publicó en la página central del periódico de mayor circulación en ese momento de Argentina. En otros lugares, también en revistas de antropología y demás, también la tradujeron del movimiento indio-americano, la tradujo al inglés y la publicó como documento propio, como documento suyo. En esa época no había internet, pero apareció en muchos periódicos y documentos, apareció me vinieron a entrevistar del Washington Post y apareció en el Washington Post, también en Estados Unidos, es decir, causó un impacto que realmente no creíamos que se podía dar. Hasta ese momento, la aculturación era concebida, o sea, el cambio cultural indígena, no solo en México, sino en toda América, era concebido como un proceso natural. Los antropólogos éramos alguien destinados a una comunidad destinada a escribir epitafios de indios, epitafios de culturas. Había que hacer una especie de antropología de rescate, ¿no? Llegar a tal comunidad, a tal cultura, a tal aldea, para rescatar antes de que se pierda, ¿no? Asumiendo que esto era un proceso natural que no tenía retorno. Y lo que tratamos de destacar en la declaración, que esto no era un proceso natural y que esto se podía detener, y que el Estado tenía responsabilidades, la Iglesia tenía responsabilidades y la antropología tenía responsabilidades, ¿no? Para contribuir a detener ese proceso de etnocidio. Y que la acción de la Iglesia era una acción etnocida, porque destruía las culturas, ¿no? Por más que la Iglesia quisiera apoyar las causas materiales de los pueblos indígenas, ¿no? Evitar su explotación, llevarle apoyos materiales, campañas de vacunación, campañas sanitarias,
apoyos materiales de cualquier naturaleza, este apoyo material iba acompañado por una destrucción cultural, es decir, por una política de evangelización que destruía el ser profundo de las etnias, que destruía lo que las hacía ser miembro de una etnia, es decir, destruía su cultura, básicamente. Bueno, entonces esta acusación de etnocidio a la Iglesia les dolió, ¿no? Pero al mismo tiempo les colocó en una situación conflictiva, porque el cristianismo o el protestantismo, el catolicismo y el protestantismo son religiones salvacionistas, son religiones expansivas. En su naturaleza está la misión, tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible de ingresar a la fe que ellos consideran la única, la verdadera y la justa. Entonces decirle que esa acción, que es la acción de base de la Iglesia, era una acción etnocida, los colocaba en una situación de duda crítica, ¿no? Y la demostrábamos, ¿no? Y es aparte demostrable, porque atenta contra las axiologías fundamentales de toda cultura, reemplazar su cosmovisión. Esto es elemental. Entonces, a partir de esa declaración, el concepto de etnocidio tomó una especie de carta de ciudadanía en la literatura etnológica. No lo inventamos nosotros, ya había sido mencionado por algunos autores, ¿no? Como Robert Jolin, Pierre Classe, los autores franceses, refiriéndose a casos puntuales que habían investigado. Pero las declaraciones de Barbados ya lo hicieron ser digamos, le dieron, repito, una especie de carta de ciudadanía para todas las antropologías latinoamericanas, cuestionando toda acción conducente al etnocidio, tanto por acción como por omisión, por parte de los estados que delegaban la responsabilidad, si consideraban a los indígenas sus ciudadanos, delegaban la responsabilidad que tenían ante sus ciudadanos en las iglesias. Delegaban la responsabilidad política y social en las iglesias. Y en la antropología, por acción, o en el caso de los indigenismos, que trataban de aculturar a los indígenas, el cambio cultural dirigido y esto, o por omisión, al no denunciar, al no destacar estas situaciones críticas que se desarrollaban en toda América Latina. Entonces esto, digamos, deslocalizó la problemática, la sacó de un ámbito regional restringido, ya no fue solo un problema de la dictadura militar del Brasil de aquel momento, ¿no? Sino fue un problema latinoamericano con o sin dictaduras militares, ¿no? Ya no dependía el etnocidio del contexto político del Estado, sino era ya una lógica del Estado. Y de la misma manera era una lógica de la Iglesia. No era una acción maligna de la Iglesia, sino era algo que definía el accionar misional. E igual con respecto a la antropología, ¿no? Esa aceptación acrítica de que el cambio cultural era una situación inevitable, ¿no? La historia está demostrando que no lo es, ¿no? En los últimos años asistimos a procesos de reetnificación y de aumento del número de la población indígena de América Latina, que da cuenta de que no era un proceso inevitable y que es un proceso reversible.